Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Es una buena pregunta. Creo que a todos nos han hecho esa pregunta en diferentes formas. Somos como seres humanos muy dados a preguntar siempre ¿dónde está? El primero que inició esta serie de preguntas fue Dios. Génesis capítulo 3, verso 9. Pero aquí encontramos a David preguntando por uno de los descendientes de la casa de Saúl. Atención a esto, la pregunta que está haciendo David era fuerte, porque en aquellos tiempos, cuando una monarquía nueva se establecía, todos los descendientes de esa realeza tenían que ser traídos y asesinados. David, tome nota de esto, es una figura profética de las más fuertes en la Biblia. Por donde usted quiera mirar a David, ese personaje tan hermoso, es el único que tiene demasiadas facetas de Jesucristo. David es una figura mesiánica, una figura profética de Cristo en todo lo que él vivió. Saúl ya estaba en el reinado. Saúl fue el primer rey que Dios dejó para la nación de Israel, un rey que pidieron, un rey que Dios les entregó a Saúl. Saúl fue ungido, atención a esto, Saúl fue ungido como rey. Dios derramó aceite sobre Saúl, él fue el ungido de Dios. Por eso desde ahí en adelante, cuando Saúl desobedece al Señor, entonces Dios lo desecha. Pero el hecho que Dios lo hubiese desechado, David no tomó partida de eso para decir: este es un loco, este es un endemoniado y lo voy a matar, de ninguna manera. Pero Dios estaba viendo el corazón de David, como mira el corazón de cada uno de nosotros cuando estamos enfrentando alguna situación difícil. ¿Qué hacemos? Segunda de Samuel capítulo 9, dice la escritura: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Es una buena pregunta. Creo que a todos nos han hecho esa pregunta en diferentes formas. Somos como seres humanos muy dados a preguntar siempre ¿dónde está? ¿Verdad? ¿A cuántos no le han hecho esa pregunta? Creo que a todos nos la han hecho. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está tal cosa? Siempre preguntamos. La pregunta es: ¿dónde nace esas dos palabras? En Dios. El primero que inició esta serie de preguntas fue Dios. Génesis capítulo 3, verso 9, le dice Dios al hombre, le dice: ¿dónde estás tú, hombre? ¿Dónde estás? Dios nuevamente le reafirma esa pregunta a otro, al hijo de Adán, a Caín. Todos conocemos la historia de Caín y Abel, lo que hizo Caín con su hermano, matándolo o asesinándolo y escondiéndolo bajo tierra. Y entonces Dios va al encuentro de Caín. Génesis 4:9, tome nota. Dios le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? La mayoría de las personas también a veces, cuando se acercan a los pastores o a los siervos de Dios: pastor, ¿dónde está fulano de tal? Pastora, ¿dónde está fulana de tal? ¿Verdad? Pero hay algo interesante. Es cuando nosotros
vamos a formular esta pregunta. La gran mayoría de las personas solo preguntan por curiosidad. La mayoría de las personas cuando preguntan por alguna persona lo quieren hacer es solamente por alimentar algo para escuchar o algún comentario para afectar a las personas. ¿Y dónde está fulano de tal? ¿Dónde está fulana de tal? Pero no hacen nada. ¿Estamos claros o no? Solamente preguntan para saber nomás. Pero aquí encontramos a David preguntando por uno de los descendientes de la casa de Saúl. Y David hace una pregunta abierta diciendo a todo su reino o a todos los siervos que estaban al frente de él, y dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, de la familia de Jonatán, al cual haga yo misericordia por Jonatán y haga misericordia también por parte de Dios? ¿Ha quedado alguno? Atención a esto, la pregunta que está haciendo David era fuerte. Los siervos lo sabían, la gente lo sabía, porque en aquellos tiempos cuando una monarquía nueva se establecía, todos los descendientes de esa realeza tenían que ser traídos y asesinados. Porque si quedaba uno con vida, entonces ese era el heredero para reclamar el trono legalmente, y la persona que estaba en el trono, en ese caso era David. Entonces todos los siervos dijeron: si decimos que hay alguien, entonces a ese pobre lo van a asesinar. Pero la intención del corazón de David no era como la de los hombres hoy en día, que preguntan con un deseo o preguntan de otra manera. David, tome nota de esto, es una figura profética de las más fuertes en la Biblia. Por donde usted quiera mirar a David, ese personaje tan hermoso, es el único que tiene demasiadas facetas de Jesucristo. David es una figura mesiánica, una figura profética de Cristo en todo lo que él vivió, en todo lo que él hizo. Cada paso que David llevó en su vida a través del dolor y el sufrimiento, desde el mismo momento en que fue engendrado, porque viene de una nación, escúcheme bien, moabita, de la moabita Ruth. Entonces desde ese mismo momento ahí nace nuevamente la descendencia profética del Mesías en David, porque David nació de ahí. Ruth, su bisabuela, era aquella moabita quien fue la nuera de Noemí. Desde allí nuevamente se abre el panorama para David. Nace un niño. Cuando él nace, Saúl ya estaba en el reinado. Saúl fue el primer rey que Dios dejó para la nación de Israel. Un rey que pidieron, un rey que Dios les entregó a Saúl. Saúl fue ungido, atención a esto, Saúl fue ungido como rey. Dios derramó aceite sobre Saúl, él fue el ungido de Dios. Por eso desde ahí en adelante, cuando Saúl desobedece al Señor, entonces Dios lo desecha. Pero el hecho que Dios lo hubiese desechado, David no tomó partida de eso para decir: este es un loco, este es un endemoniado y lo voy a matar. De ninguna manera. Dice la Escritura que Saúl se empecinó, se determinó en perseguir a David por todos lados. Y en ese sufrimiento de David muestra la figura de Cristo en todas las áreas. Es una figura perfecta que cuadra en todo. Cada experiencia que David tuvo siendo perseguido por Saúl, desde el momento en que inicia, cuando mata a Goliat, al gigante, ahí David emerge como una figura profética de Cristo, acabando, destruyendo al enemigo. Goliat, que es una figura del maligno, David le corta la cabeza, que fue lo que hizo Cristo. Y entonces Saúl empieza a perseguir a David, escúcheme bien, por 13 años. Persiguiéndolo de un lado para otro. Y en 2 ocasiones, escúcheme bien esto, en 2 ocasiones la vida de Saúl quedó en las manos de David. Una de ellas cuando entró a una cueva y todos empezaron a decirle a David: David, ese es el día que Dios te prometió, donde Él te entregaría al enemigo tuyo en tus manos. Dale, acábalo, mátalo. Y David dice:
ok, yo creo que es una buena idea, pero cuando él se va, entonces Saúl está metido en esa cueva haciendo sus necesidades, y David entonces sintió temor y corta el manto, la orilla del manto del rey. Y cuando cortó ese manto, David se apesadumbró tanto que dijo: líbreme el Señor de tocar la vida del ungido de Jehová. No lo hizo, a pesar de que Saúl era el enemigo de David. Ahí hay una figura profética de David en Cristo. Cuando todos persiguen a Cristo, cuando todos querían derribar, destruirlo, Jesucristo no hizo nada. Jesucristo protegió la vida de todos nosotros, aun cuando la gente lo rechaza. Y David entonces se apesadumbró, regañó a sus hombres del ejército. Luego la historia dice que David le dijo: rey, ¿por qué me persigues? ¿Qué haces persiguiendo a una pulga? ¿Qué haces persiguiendo a un perro muerto como yo? ¿Por qué me persigue? Esa es una figura de Cristo. Recuerden que Saulo de Tarso estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Y entonces, cuando el Señor se le revela a Saulo de Tarso, Jesucristo le dice a Saulo: Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? La siguiente forma donde Dios nuevamente, los amigos del ejército de David le dicen nuevamente en una cueva, allí entra también Saúl, y nuevamente los amigos de David le dicen: Jehová, este es el día donde el Señor te dijo que Él entregaría a tu enemigo en tus manos. Y le dijo uno de ellos: déjame que yo lo enclave con la lanza de un solo golpe, no le daré más golpes. Con uno solo lo acabo. Y David, dice la escritura, que lo reprendió. Dijo: él es el ungido de Jehová, no voy a hacer eso. Ahora bien, en medio de todo eso, en el capítulo 19 de Primera de Samuel, en el capítulo 20, perdón, vaya por un momento, ¿por qué David está haciendo? En Primera de Samuel, en el capítulo 20, tome nota de esto, dice la escritura que cuando Saúl estaba persiguiendo fuertemente a David, Dios levanta para David un aliado fuerte, el mismo hijo de Saúl, Jonatán. Dice la escritura, Jonatán se convirtió para David en el secreto, en la clave, la protección. 20:14 de Primera de Samuel. Y dice, está hablando Jonatán: y si yo viviere, está conmigo, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes, está conmigo, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y David hizo a Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Ahí en ese momento David hace un pacto con Jonatán y le dice: no acabaré tu descendencia. Es interesante que David no era rey ahí. Es fácil prometer cuando no tenemos nada, cuando no estamos arriba, no estamos en la cumbre. Podemos prometer todo. Cuando no tenemos dinero, cuando hay una situación difícil, prometemos todo, ¿verdad? Cuando estamos en una situación dura, a quien nos está afectando, le prometemos a Dios: Dios mío, si tú me sacas de esta situación, si tú me liberas, si tú me provees, si tú me das aquello, si tú me llevas allí, te prometo. Pero escúcheme bien, ¿qué distancia hay de decir al hacerlo? Cuando Dios hace eso, nos olvidamos. Aquí está David, cumpliéndole una promesa a su amado Jonatán. Pero no solamente se la hizo a Jonatán, el hijo de Saúl. Vaya por un momento al capítulo 24, ahí mismo de Primera de Samuel. Miren lo que sucede. Después de que David perdona la vida de Saúl allí en esta cueva de Engadi, en esta ciudad, entonces verso 17, David dijo: más justo eres tú que yo. Saúl está hablando: David, más justo eres tú. Tú has mostrado, verso 18, hoy que he hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, verso 18, habiéndome entregado Jehová en tu mano. ¿Está conmigo? Dios le entregó a Saúl en las manos, pero David no lo quiso matar. Es una gran diferencia. A veces, escúcheme bien, cuando la Biblia dice que Dios le está entregando a Saúl en la mano a David, escúcheme bien, es que Dios está probando el corazón de David. Dios nos prueba.
Dios a veces nos pone algo y la mayoría de las personas dicen, Dios me dio esto, cuando Dios lo que está haciendo es probándote. Dios nos está probando para ver qué tanto escogemos la parte de Él. Saúl le está diciendo, Dios me puso en tu mano, pero tú no me mataste. Pero Dios estaba viendo el corazón de David como mira el corazón de cada uno de nosotros cuando estamos enfrentando alguna situación difícil. ¿Qué hacemos? Saúl, vaya conmigo a la escritura, Saúl, dice la escritura, Jehová te puso en mi mano. Verso 19, ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová, dice Saúl, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. ¿Cómo hacemos para que los enemigos nos bendigan? ¿Tirarle de la misma manera? ¿Pagarle con la misma moneda? Qué difícil, ¿verdad? Cuando escuchamos a alguien hablando mal de nosotros, cuando alguien nos ultraja, cuando alguien nos menosprecia, inmediatamente no queremos aceptar y le devolvemos con la misma moneda. David no pagó con esa misma forma, porque David es una figura de Cristo. Cuando a Cristo lo estaban golpeando, lo estaban maltratando, lo escupían, le rasgaban su barba, sus mejillas, Cristo nunca dijo nada. David dijo, es el ungido de Jehová. ¿Cómo te refieres tú a los siervos de Dios? Hay mucha gente que hoy en día menosprecia a los siervos de Dios, hablando mal de ellos. Cuide sus palabras. David tenía todo el derecho, escúcheme bien, David tenía todo el derecho para decir, Saúl es un endemoniado, es un loco, y era cierto porque estaba atormentado por un demonio. En 3 ocasiones David fue o estuvo en las manos de Saúl para ser asesinado, pero Dios lo libró. Y nunca usted encontrará a David diciendo, este endemoniado me las va a pagar algún día. Siempre decía, este es el ungido de Jehová. Este es el ungido de Jehová. Sobre él fue derramado aceite, fue consagrado. Eso es lo que está diciendo David. Seguimos. Ahora yo entiendo que tú has de reinar. Ahora Saúl está desatando sobre él bendición. El reino de Israel será sobre ti y será firme y estable. Júrame, verso 21. Ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Júrame, David, por favor. Está hablando el rey. Ahora se cambian los documentos, se cambian las posiciones. Saúl le está diciendo a David, por favor, prométeme, júrame que no vas a acabar con mi descendencia. Lo que estaba pidiendo Saúl era fuerte, era imposible. ¿Sabe por qué? Ya les dije, cuando una monarquía se establecía, todos los descendientes de ese rey, de esa antigua realeza, tenían que ser asesinados. Por eso David es una figura de Cristo. David ahí es otra figura más de Cristo.